Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, para que sepan quién eres. Socórrenos, Dios y Salvador nuestro, para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo, con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte, y nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, de generación en generación, te alabaremos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Salmo responsorial hemos cantado, leído, proclamado esa frase que dice: que lleguen hasta tu oído, Señor, los gemidos del cautivo. Del cautivo por la enfermedad, por la pobreza, por las limitaciones de las cuales a veces somos víctimas. Lleguen hasta ti los gemidos. El día de ayer, domingo, celebrábamos la fiesta de la transfiguración del Señor, en donde el Señor manifiesta su gloria porque sus discípulos van a presenciar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y el dolor por sí mismo no es agradable, a nadie nos gusta, creo que a nadie. Se necesitaría estar enfermo, ser masoquista para que te guste el dolor. Pero estamos dispuestos a afrontar el dolor, el sufrimiento, porque hemos probado la misericordia del Señor, su amor, su compasión. Y en el mundo, mis queridos hermanos, hay mucho dolor, hay mucha gente que sufre. Es un clamor que se eleva al cielo, y entonces la voz del apóstol San Pablo ayer en esa carta a Timoteo decía: hermano, ven conmigo y ayúdanos a soportar el dolor de dar el testimonio de la presencia del Señor, que se sostiene con la fuerza de Jesús, con la fuerza del Señor, pero sí también necesita ese sí. Yo quiero cooperar en la transformación de esta sociedad que sufre, que tiene dolor. Y en Cuaresma, mis queridos hermanos, ustedes como grupo de oración son uno de los pilares que hacen posible que esta realidad vaya creciendo y sostenga a nuestra queridísima Iglesia. Los tres pilares sobre los que se sostiene la espiritualidad de la Cuaresma, pues es el ayuno, es la caridad y es la oración. Ustedes como grupo de oración están llamados a transformar esto en caridad. Ayunar y olvidarse un poquito a veces de lo que hace que nuestra vida sea cómoda y que a veces nos podría conducir a la indiferencia del dolor ajeno. Ayer les comentaba una anécdota que me tocó vivir, hará 20, 25 años atrás, y se las vuelvo a repetir porque algunas personas me dijeron que se había sido grabada la homilía, como lo hemos hecho muchas veces, y les dije que que desgraciadamente no lo habíamos grabado para la televisión. Y entonces el día de hoy quiero repetir esto y que sí quede grabado para que ustedes puedan compartirlo con alguna persona que ustedes consideraran oportuno. Lo importante que es nuestra cooperación en el plan de Dios. Y porque se utiliza esta frase que el Señor nos dice: sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Ayer les comentaba que hace ya 30, 35 años, menos porque tengo 33 de sacerdote, así es que tiene que ser menos. Pues visité yo la casa de mis papás en Ecatepec, en México, y entonces les fui comentando que fue una visita en donde yo estaba buscando comodidad, y no es así. Llegué a México, de aquí de Los Ángeles, yo había estado ayudando en una parroquia, llegué y me fue a recibir mi hermano Ponciano. Me recibió en su carrito, un carrito viejo, ya muy destartalado el pobre, pero me recibió
y a la hora de que me condujo al carro del aeropuerto, pues se paraba, porque había lluvia y el agua lo hacía que se parara, y total, ahí lo teníamos que ir empujando. Y entonces yo le dije, uy, mano, yo vengo de Los Ángeles de manejar un carro seminuevo y llego aquí a andarme mojando y empujando un carro. Y me dijo unas palabras que no he podido olvidar. Me dice, pues si querías estar en la comodidad de allá de Los Ángeles, pues te hubieras quedado allá en Los Ángeles. Aquí, pues la familia te ofrecemos lo que podemos, lo que tenemos. Y pues sí me impactó. Al llegar a la casa de mis papás, pues sucedió que con la lluvia se inunda, cada año se inunda, ya tiene 30 o 40 años inundándose cada año, 10 o 12 veces en cada temporada de lluvias. Y esa vez estaba mi hermana Irene, nada más, y empezó la lluvia y se empezó a subir el agua ya me llegaba a los tobillos, y mi hermana me dice, oye manito, ayúdame a subirle, a ponerle unos tabiques a las patas de los sillones para que no se mojen. Y ahí estoy yo, pues la verdad, muy contrariado, ¿verdad? Y muy enojado. Y me dice, oye manito, dice, ¿por qué te sientes mal? Dice, esto es nosotros lo que vivimos todos los años y todas las veces que sucede, estamos acostumbrados. Aprende a disfrutar lo que Dios nos da. Dice, esta lluviecita fresca es una maravilla. ¿Por qué no sales y pones tu rostro al agua de la lluvia y tus manos y sientes la bendición de Dios que es esta lluvia? Inténtalo y míralo como un regalo de Dios y vas a entender lo que es la misericordia de Dios. Ah, caray, parecía el salmo responsorial de hoy. Y sí salí, puse mi rostro al cielo y las gotitas de agua me refrescaban el rostro de una manera deliciosa y mis manos también. Terminando esto, salí a la calle y casi todos mis vecinos pues salieron y estaban ahí también en la inundación, en el agua y todo esto. Y me dijo un amigo que fuimos compañeros de infancia, crecimos juntos, él iba unos 2 años más arriba que yo, pero él decidió estudiar leyes, quería ser abogado. Casi lo logra, creo que no se graduó. Pero me dice, oye Martín, fíjate que no siempre me dice padre, pero me dice, oye Martín, fíjate que ayer iba yo en mi bicicleta repartiendo unos frames de cuadros, fotografías, porque en los 15 años y en las bodas hacen fotografías y luego las andan repartiendo con su bicicletita. Pues ese es su trabajo, ¿verdad? Y entonces dice, pasé aquí cerca del Hospital General de Ecatepec, aquí cerquita de La Estrella, donde yo vivo, el barrio donde vive mi familia, o viví, ya casi todos pues ya terminaron su peregrinar. El tema es que dice, vi que una señora estaba en emergencias queriendo que la atendieran y nadie le hacía ningún caso, no la querían atender. Eran como las 7 de la mañana y hacía mucho frío. Entonces yo me atreví a preguntarle, tuve misericordia de ella, bueno, eso lo digo yo, tuvo misericordia de ella, se hizo un poquito de su dolor y entonces le dice, oiga, ¿ya la están atendiendo? No, que no. ¿Ya desayunó? No, pues tampoco. Y dice, ahorita yo le voy a ayudar para que la atiendan, pero le pregunto, ¿ya desayunó? No, dice, no he desayunado. Dice, voy a ir a comprarle un par de tamalitos. Ahorita regreso y se los traigo con un champurrado. Y dice, está bien, joven, pero no sea malito, lléveme con usted. Pero ¿cómo la voy a llevar? Mírela cómo está, con su pierna destrozada, supurando líquidos. ¿Cómo la voy a llevar? Y la bicicleta no. Dice, joven, por favor, lléveme. Y la bicicleta tenía unos que le llaman diablitos en los ejes y ahí puso sus pies. Y sí, la llevó, compraron los tamales, regresaron, desayunó y luego ya se puso a pleitearles allí en el hospital hasta que la atendieron. Y me dice,
estoy conmovido por esta señora. Está en el hospital. Dice, yo en este momento quería ir a ver cómo va mi casita. Ya ven que allá en México uno construye su casita y en un año le pone los cimientos, otro año le pone unas travesitas, otro año los tabiques, y van pasando los años, 20, 30, y pues ahí va la casita, nunca se acaban. Quedan las varillas de punta y yo diría como un himno a la esperanza de querer acabar de construir su casita. La mayoría muere sin verla terminada, pero ahí van. El tema es que me dijo este muchacho, estaba yo pensando ahí ir a ver cómo va mi casita o ir al hospital a visitar a esta señora. Tú como sacerdote, como padre, ¿qué me aconsejas? Pues yo inmediatamente le dije, ve a ver a la señora, mano, porque tu casita no ha sido acabada en 30 años y lo más seguro es que en otros 30 años no va a acabar, no la vas a acabar. Ve a ver a la señora. Y sí, se fue a ver a la señora. Total, no recuerdo si fue al día siguiente o 2 días después que me fue a buscar y iba muy conmovido, casi llorando, más bien llorando, y dice, Padre Martín, fíjate que la señora de la que te platiqué, pues la fui a ver y no la he abandonado desde ese día. Así es que ella ya murió. Y murió apretándome las manos con los de ella. Estuvimos platicando mucho, me platicó su historia, me dijo que toda su vida fue rechazada por sus papás, fue rechazada por su novio, fue rechazada por la sociedad, fue rechazada por el hospital, por la gente, por todo el mundo, hasta por sus hijos. Nunca la fueron a ver. Y me dice, pero todo esto me lo platicó con una dulzura y sonrió diciendo, pero valió la pena, con una hermosa sonrisa. Y entonces mi amigo le preguntó por qué valió la pena vivir con tanto dolor. Y terminó diciéndole, valió la pena porque te conocí. Y entonces me apretó las manos, dijo él, y ella murió. De manera que una vida de sufrimiento, de dolor, cuando se vive con la esperanza, cuando se alcanza a ver un reflejo del amor de Dios, mis queridos hermanos, justifica toda una vida. El día de hoy, el Señor reafirma lo mismo que dijo ayer. Comienza diciendo el Evangelio, sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Ustedes, queridos hermanos del grupo de oración de aquí de San Alfonso, están llamados a ser un pilar de oración para que se cumpla esa meta, ese objetivo que nos dice el Señor en el Evangelio de hoy. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Y entonces, queridos hermanos, cuando Jesús nos pone ese objetivo tan grande, ser misericordiosos como Dios es misericordioso, nos está poniendo una meta imposible de alcanzar. Nadie puede llegar a ser como Dios. Misericordioso como Dios, no. Y entonces uno podría preguntar, ¿por qué nos pone una meta tan grande que nunca vamos a alcanzar? ¿Saben? Porque desgraciadamente hay gente que cuando hace oración se sienten satisfechos, se sienten ya una maravilla delante de Dios. ¿Se acuerdan de esos 2 hombres que fueron a hacer oración al templo? Uno de ellos le decía al Señor, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Te doy gracias porque yo no soy pecador. Te doy gracias porque no soy como aquel otro que está haciendo oración allá en la puerta.
yo no soy adúltero, yo no soy mentiroso, yo soy generoso, yo doy hasta el diezmo, hasta de los cominos. Ese sí se sentía ya como Dios, a lo mejor más que Dios. Casi le decía a Dios, creo que yo soy el que debe de estar en el altar y tú eres el que me debe de recompensar o reconocer a mí. En cambio el otro, que era un pecador, le decía al Señor, ten misericordia de mí, he pecado, yo no merezco acercarme a ti. Jesús dice que el primero no fue justificado con sus oraciones, estaba falsamente complacido de ser una maravilla y de ser como Dios. Nadie es como Dios. Por muy grande que seas, por muy del grupo de oración de San Alfonso, de San Andrés, de donde sea, necesitas seguir luchando, necesitas seguir ayunando, necesitas seguir haciendo obras de misericordia. Mi amigo Antonio tuvo misericordia de esa persona tan herida y tan lastimada. Creo que se portó como un reflejo del amor de Dios. Y esa señora supo contemplar en ese gesto tan sencillo un reflejo del amor de Dios y justificó toda su vida de sufrimiento porque sabía que había una sonrisa, una mano que la ayudaba. Lo he repetido varias veces en varios años y siempre que lo hago me conmueve y me reprocha a mí mi falta de misericordia por la gente que sufre. Queridos hermanos de aquí de San Alfonso, yo les suplico que ustedes sean un reflejo del amor de Dios, de la misericordia del Señor, y que el pecador, el enfermo, el agonizante encuentre en ustedes esperanza de la gloria del Señor y de su eternidad. Este es el compartimiento que hice ayer y que muchas personas me decían que por favor se los hiciera llegar porque lo querían compartir con otras personas. En razón de ello, yo le pedí al Ministerio Gracias a Dios Televisión que viniera hoy a tomar recording de esta reflexión, porque creo que le puede hacer mucho bien a muchas personas. Me dice el director del Ministerio Gracias a Dios Televisión que a ver si en 2 o 3 horas ya puede estar esto subido en 2 canales, el canal de Ministerio Gracias a Dios Televisión y en mi propio canal, en donde suelo compartir de vez en cuando pues la predicación y la liturgia. De manera que yo agradezco de todo corazón al Ministerio Gracias a Dios por facilitar a veces lo que uno puede compartir. La verdad no es doctrina de uno, es la palabra de Dios que uno intenta transmitírsela a ustedes. Gracias a Dios, Ministerio de Televisión, ojalá y siga siendo posible este tipo de transmisiones, porque siempre habrá alguien que quiera escuchar algo de la palabra de Dios. Y ustedes, hermanos, comprométanse a hacer oración. Al fin y al cabo, ustedes son el grupo de oración de aquí de la parroquia de San Alfonso. ¿Se comprometen a rezar por la gente que sufre? Amén. ¿Se comprometen a intentar ser un reflejo del amor de Dios? ¿Se comprometen a luchar por reflejar esa esperanza de la presencia de Dios en nuestras vidas? Pues que esta Cuaresma nos dé la oportunidad de dar fruto abundante con nuestra vida y con nuestro ejemplo, haciéndole caso a San Pablo: hermano, ven y carga conmigo los sufrimientos para que la palabra de Dios se manifieste en bien de todos. Al fin y al cabo, es sostenida por la fuerza de Cristo. Amén. Amén.